Hola, mi nombre es Lucía Piñani, soy licenciada en Economía y tengo un máster en Finanzas. Estoy acá participando de la trilogía Women. Quiero agradecer al Banco Santander por darme esta oportunidad. Les cuento un poquitito acerca de mí. Me dedico a asesorar financieramente a individuos y empresas. Soy una apasionada de finanzas y las entiendo como algo que está unido a lo que es el comportamiento humano. No las pienso como algo aislado que siempre se suele ver como números o algo fuera de la realidad de todos. El primer mito que vengo a derribarles es que las finanzas no son para unos pocos, las finanzas son para todos. Por eso creo que es fundamental que todos tengan conocimientos financieros. Hoy el foco está puesto en los emprendedores. Les voy a contar un poco acerca de lo que es la trilogía emprendedora. Es un proyecto que tenemos con dos amigas, con Ginny Terrible, que estuvo hablando la semana pasada, que ella es abogada, y con Josefina Hopi, que va a hablar la semana que viene acerca de comunicación. Fue un proyecto que armamos entre las tres porque creemos que la parte legal, la financiera y la de comunicación son los tres pilares fundamentales que tiene que tener en cuenta todo emprendedor al momento de arrancar su negocio. Primero lo hicimos de manera presencial y bueno, la pandemia llevó a que nos tuviésemos que adaptar a esta modalidad online. Lo que yo les propongo en estos 40 minutos que voy a estar hablando sobre finanzas y sobre ventas también, es hacer un pequeño training financiero. Voy a estar hablando acerca de conocimientos, conceptos, emociones, pensamientos. Como les decía antes, somos seres humanos los que intervenimos en las decisiones financieras, entonces vamos a meter estos aspectos y también voy a aportar varios ejemplos para poder pasar a la acción, porque no es suficiente con los conocimientos y las ideas, hay que ir y hacer. Un poco de eso va la propuesta que tengo para ustedes. Para arrancar, ¿por qué hay que saber de finanzas? Hay que saber de finanzas para que la idea o el sueño o tu ideal que tenés en la cabeza pase a ser algo real. Las finanzas son las que te ayudan a que vos no te quedes solo con la idea, sino que puedas vivir de tu emprendimiento. Es decir, que te dé ingresos suficientes como para poder mantenerte y dedicarte a lo que verdaderamente te gusta, te hace feliz, es tu propósito o te permite sobrevivir en una situación que de otra forma no podrías haberlo hecho. Entonces, vamos a arrancar. Las preguntas las pueden ir haciendo en el cartelito que debe aparecer al costado del video y después al final las voy a ir respondiendo. Agrego un detallecito, mi Instagram es @financeByLuli. Cualquier duda que quede de casos puntuales de su negocio y demás, me las pueden hacer por ahí. Hoy vamos a hablar de temas más generales que aporten a todos. Vamos a arrancar, a mí siempre cuando lo hago personalmente me gusta que cada uno me cuente de su emprendimiento y empezar a conocer, porque creo que algo fundamental en el mundo emprendedor es el networking. Dado que no lo tenemos en este momento, lo que me gusta empezar es hablar acerca de cómo empezar a emprender. Para aquellos que ya tengan un emprendimiento en curso, aplica esto si tienen en mente innovar con alguna nueva línea de negocios. Para empezar a emprender, yo recomiendo hacer un brainstorming. Si estás queriendo emprender pero no sabes qué querés hacer, hace un brainstorming. ¿Qué es esto? Agarrá una hoja blanca y empezá a escribir todas las ideas que se te vengan a la cabeza, bienes o servicios. Cuando yo voy a hablar de emprender voy a enfocarme en las dos, en bienes y servicios. Tirá todas las ideas que se te vengan a la cabeza, no te juzgues, no te limites, todo lo que se te venga, anótalo. Tomate un tiempo y elegí 5 de las alternativas que hayas escrito. A partir de eso, te propongo que te tomes una semana para hacer investigación de mercado. ¿Investigación de mercado qué es? Ver si, por ejemplo, querés hacer un producto, si los materiales están disponibles, si tenés que hacer trámites de importación, si la gente compraría o no compraría, o sea, si ese producto se vende en tu ciudad, si tenés competencia. Hacer una investigación como para poder tener más datos. Una vez reunidos estos inputs, por así decirlos, sentate y evalúa los pros y los contras de cada uno de las 5 alternativas que habías elegido del brainstorming. Y en base a eso, elegí el producto que vas a querer hacer, o el servicio. Acá yo tengo una idea que me gustaría transmitirles, y es que por lo general, un mito
dentro de lo que es el mundo de emprender es que uno tiene que tener un plan de negocios. O sea, que decidiste tu producto y te tenés que poner a armar un plan de negocios con todo lo que ello lleva. Asesoramiento, herramientas, y un mundo que por ahí a uno lo abruma y siente un poco complicado. Yo lo que te recomiendo es que valides tu producto. ¿A qué me refiero con validar? Que hagas una muestra de tu producto o una muestra de tu servicio y veas si la gente lo compraría. Digo, que vos, al cual vos lo querés vender. Ganancia que vos querés obtener con recursos y validar el producto o el servicio. Una vez hecho esto y habiendo, lo que les recomiendo es, si el análisis fue positivo, lo que hagan es empezar a organizar financieramente el negocio. ¿Cómo se hace esto? Empezar a definir cuáles son los costos, cuáles son los precios, empezar a buscar financiamiento, evaluar cuál es la inversión que tienen que hacer en el negocio, luego empezar a producir, empezar a ver una estrategia de marketing y empezar a ver cómo van a vender y empezar a accionar, por así decirlo. Eso es un poco lo que yo recomiendo al momento de empezar a emprender. Dije muchas veces la palabra empezar, pero estamos hablando del momento inicial. Quiero ordenar por lo menos estos primeros aspectos cronológicamente como para que ustedes tengan un paso a paso de qué deberían hacer. Una vez hecho esto, lo que van a evaluar es cuánta inversión necesitan. ¿Inversión para qué? Para asesoramiento, para comprar materiales, para alquilar un negocio, para todo lo que puedan necesitar en el momento inicial de su negocio. Entonces, esa inversión la tienen que calcular antes de salir a buscar el dinero. Una vez calculada, van a buscar el financiamiento. El financiamiento, por lo general, en los emprendedores, suele venir de financiamiento propio, de familiares, de socios, de amigos, pero hay otras alternativas. Hay créditos bancarios que pueden sacar a nombre personal y usarlo para su emprendimiento. Pueden usar plataformas de crowdfunding o, por ejemplo, pueden usar convocatorias a programas, ya sea estatales, provinciales o de ciertas organizaciones o empresas que dan a emprendedores para que puedan arrancar con su negocio. Tengan en cuenta todas estas alternativas, formas de financiarlo hay. Si no saben cómo hacer, si no saben cómo presentar un plan de negocios, recurran a algún asesor que los pueda ayudar en esto. Pero alternativas de financiamiento hay, no se limiten por ese aspecto. Una vez conseguido el dinero, ¿ustedes qué van a haber hecho previamente? Haber dicho, necesito esta plata, como dijimos, para todos los aspectos para poder arrancar. Ya arrancando, vamos a empezar a puntualizar sobre lo que son los costos. Hicimos un estimativo para salir a pedir plata. Ahora vamos a ver qué costos realmente tenemos cuando empecemos a producir la cantidad que nos planteamos. Los costos y los precios que van a ser las dos grandes decisiones que se tomen, van a estar atados a algo fundamental y que hay que hacer antes de eso, que es fijar los objetivos. Para poder arrancar su negocio o cualquier proyecto que quieran iniciar en su vida, necesitan fijar los objetivos. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando uno se sienta en el auto y quiere poner el GPS, no funciona si nosotros no le damos hacia dónde queremos ir, o sea, si no fijamos un norte, por así decirlo. Lo mismo pasa con tu emprendimiento. Si no determinás hacia dónde querés ir, muy difícilmente puedas llegar. Estás sin destino, sin rumbo. ¿Cómo fijar esos objetivos? Hay un término que está muy acuñado en las finanzas y en el mundo emprendedor, que los objetivos tienen que ser SMART, por sus siglas en inglés. ¿Qué quiere decir? Que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que se puedan medir en unidad de tiempo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo fijar un objetivo a 5 años, que sería el objetivo a largo plazo, y 2 o 3 objetivos a mediano plazo que te permitan llegar a ese objetivo de largo plazo. Para cumplir todas las características que les dije antes, por ejemplo, yo diría 5 años, quiero tener en 5 años un negocio que facture anualmente 1,5 millones de pesos. ¿Y ahí qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo algo específico en mi negocio, le estoy dando un tiempo, 5 años,
estoy dando una unidad de medida, que es la facturación que yo quiero obtener, y es un monto relevante que a mí me motiva ir hacia eso, y que también es alcanzable. Cuando fijamos los objetivos, ya sea a largo plazo y a mediano plazo, lo que tenemos que hacer después es dividirlos en metas más pequeñas, para que ese gran objetivo no nos ahogue y no nos parezca tan inalcanzable. Entonces lo que les propongo es que se fijen metas intermedias. Y luego que se hayan fijado metas, vamos a suponer una con este objetivo que les dije recién, puede ser facturar mensualmente el primer año 100.000 pesos por mes. Eso puede ser una meta intermedia. Y después también voy a fijar acciones. ¿Qué voy a hacer para poder hacer eso? Aumentar el nivel de cliente, aumentar el número de clientes, aumentar lo que cobro a cada cliente, dedicarle, o sea, estandarizar ciertos aspectos para poder tener menos tiempo invertido y mayor ganancia. Quiero que de esto que les estoy diciendo se lleven el hecho de fijar objetivos, un norte, metas, y después acciones. Esto es para disminuir la ansiedad, para poder alcanzar los objetivos y para poder hacer que su negocio sea un verdadero éxito y no sea un proyecto simple que quedó en la nada. Yo busco con esta charla es que ustedes tengan negocios exitosos, ya sea que ya estén en funcionamiento o que estén por arrancar. Una vez fijados esos objetivos, ahora sí volvemos a los costos. Los costos son un aspecto fundamental. Vamos a la teoría. Los costos grandes que uno tiene que conocer son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de producción. Por ejemplo, el alquiler de la luz del negocio, el agua, el sueldo, mi sueldo, el servicio de internet. Esos serían los costos fijos. Y por otro lado, tienen los costos variables, que son los que dependen del nivel de producción, como por ejemplo la mano de obra, los insumos. Es importante que los tengan diferenciados, como para saber que si ante alguna eventualidad afecta a su negocio, coronavirus, que es el mejor ejemplo para estos casos que estamos viendo, ustedes sepan con qué costos van a tener que seguir afrontándose, que son los costos fijos. Entonces, principal diferencia, costos fijos y costos variables, que sumados componen los costos totales. Hay un costo que a mí siempre me gusta incorporar, que es el costo de oportunidad. No los quiero marear, pero yo siempre pongo el ejemplo que cuando estás con un grupo de amigas y vos decís, ¿qué me estoy perdiendo por estar acá? Capaz que me estoy perdiendo por estar con otro grupo de amigas, capaz que no, que el costo oportunidad es estar en mi casa. Es qué me estoy perdiendo yo por estar haciendo lo que estoy haciendo. Bajado al negocio, que es lo que nos concierne a nosotros, es qué me estoy perdiendo yo por estar poniendo el dinero en este emprendimiento. Ese costo de oportunidad, por ejemplo, puede ser la tasa del plazo fijo. Yo me estoy perdiendo de colocar este dinero al 30%. En los momentos iniciales del emprendimiento, uno por lo general no puede tener en cuenta eso porque sería difícil meterse a emprender porque son los primeros pasos, uno todavía no tiene ventas desarrolladas, pero es un aspecto que recomiendo tener en cuenta. Un poco van a ir viendo cuando yo siga hablando y explicando ciertos conceptos financieros, y van a decir, pero si yo estoy arrancando con el negocio, ¿cómo voy a hacer para hacer todo esto? Yo lo que les pido, y a lo cual los incito, es a pensar en grande, en pensar en que su negocio sea un verdadero éxito. Entonces, hoy tal vez no pueden meter en el cálculo el costo de oportunidad que les mencionaba recién, pero ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta para cuando el negocio vaya creciendo. Vamos a quedarnos con los costos fijos y los costos totales. Una vez determinados estas erogaciones, esta salida de dinero, ¿qué nos queda por ver? Los precios. Y acá viene el gran tema de todos los emprendedores, que es cómo fijo mi precio. La parte técnica ahora la vamos a ver, pero yo considero que la fijación de precios tiene un gran componente emocional. Uno se tiene que sentir merecedor del precio al cual le van a pagar, sobre todo si estás vendiendo un servicio. En el caso del producto puede ser un poco menos el componente emocional, pero en el caso del servicio lo es todo.
hay distintos factores que nos van a ayudar a determinar el precio. Uno son los gastos, que recién estaba mencionando. Por eso es tan importante determinar eso primero. Los gastos no son el principal componente, o sea, no es el total. Gasto tanto, listo, le voy a cobrar tanto a mis clientes. No, el gasto es un piso. O sea, por debajo de eso no puedo fijar mi precio, porque estoy perdiendo. Entonces, el piso son los gastos. ¿Qué otros factores tengo que tener en cuenta? El margen de ganancia, es decir, cuánto le quiero ganar a cada producto. ¿Cómo sabes ese margen de ganancia? Lo puedes determinar vos porque yo le quiero ganar un 10%. O lo que yo recomiendo siempre es averiguar cuál es el margen de la industria, o sea, cuánto están cobrando los competidores. Y acá cuando vamos al tema del margen es que a mí siempre lo que hablo con los emprendedores es la disyuntiva entre margen o cantidad. Es decir, ¿vendo mucha cantidad a un precio bajo o vendo poca cantidad y le gano un gran margen? Esto lo va a tener que determinar cada uno de acuerdo a su sector y de acuerdo a las posibilidades que tenga. Pero es una gran pregunta que es importante tener en cuenta. Otros factores para la fijación de precios es la competencia. ¿Cuánto está cobrando la competencia de mi negocio en el segmento? Podemos hablar sobre el segmento. Otro punto importante es la demanda. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi cliente ideal por este producto? Fundamental. Eso ya tiene algunos datos si hicieron el proceso de validación que les contaba al principio. Para lo que es la validación, ahora vuelvo a precio, pero les recomiendo que hay unas páginas web que te permiten hacer web mockups. Después si quieren en algún lado lo escribo, pero las mockups son páginas que te permiten modelar la página o el producto que vos querrías hacer con tu logo. Es espectacular, es algo que conocí hace medianamente poco tiempo y lo recomiendo. Volviendo a la fijación de precio, hablamos de los costos, hablamos del margen, hablamos de la demanda, de la competencia. Esos son los grandes factores a tener en cuenta. Hay 3 errores muy, pero muy comunes que cometemos todos, sobre todo los emprendedores, al momento de fijar precio. ¿Cuáles son estos grandes errores? En primer lugar, no tener en cuenta todos los costos. Tendemos a subestimar los costos. Me acuerdo hace un tiempo una chica de unos ramos de flores divinos y me dijo, estoy trabajando con una asesora financiera y me dijo que tenía que contabilizar hasta cuánto era el pedazo de cintita que ponía para atar el ramo al final. Obviamente, todo tiene que estar contabilizado para poder fijar un precio razonable, un precio que nos dé la ganancia que nosotros queremos tener. Otro gran problema o gran olvido en el mundo emprendedor es la mano de obra. Por lo general, cuando alguien empieza en un proyecto, justo la semana pasada estaba en una asesoría y veíamos esto, y es uno el que produce, tiende a no contabilizar el tiempo dedicado en los costos. Y es un costo. ¿Cómo pensarlo de una forma fácil? Si vos, por ejemplo, haces productos para bebés y tendrías que mandar, vos te encargás de coserlo, y ¿cuánto le tendrías que pagar a la persona para que te pueda hacer la parte de mano de obra de ese producto? Ese mismo valor lo imputás como un costo, ese mismo valor o el que vos quieras ponerle que sale tu hora, pero nunca se olviden de la mano de obra. Y otro gran aspecto que no se suele reflejar en los precios es el posicionamiento. Es decir, yo ya tengo cierto nombre en el mercado, ¿puedo cobrar de más o no? Y ahí está la decisión. El mercado tiene un precio promedio equivalente a 150. ¿Yo puedo cobrar por demás? ¿Tengo que cobrar igual? ¿O voy a cobrar menos? Obviamente, yo considero que el modelo ideal es obtener mayor margen, es decir, cobrar más, pero eso no es yo cobro más y no le ofrezco nada. Yo ofrezco un valor diferencial que implica
que mi precio es mayor. Ustedes tengan en cuenta, sobre todo en el caso de los servicios, que ustedes no le están aportando una hora, ustedes le están aportando valor, y el valor es muy difícil de medir. Y ese valor es lo que la persona siente luego de haber experimentado tu servicio o probado tu producto. Y acá hay una gran frase que los invito a escucharla con atención, es caro o barato es subjetivo. Y depende, y es relativo, perdón, al valor que percibe el cliente, que percibe y que recibe el cliente. Tengan en cuenta eso. Y no fijen precios por lo que ustedes pagarían por ese producto. Para evitar esto, ¿qué les recomiendo? Que describan cuál sería su cliente ideal. Para arrancar a hacer esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que determinar en qué mercado, cuál es su mercado, cuál es el mercado de productos. Por ejemplo, el mercado es ropa deportiva. ¿Cuál es su segmento? Ropa deportiva para mujeres, vamos a poner el ejemplo. ¿Cuál es el nicho? Ropa deportiva para mujeres que desean salir a correr. Es fundamental que ustedes tengan en cuenta estos 3 niveles para su emprendimiento. Y después de hacer esto, que fijen su cliente ideal. ¿Por qué? Porque van a poder estar apuntados, como les decía antes, hacia una persona en particular. Y cuando lo tengan, van a poder ver si esa persona, que es su cliente ideal, pagaría o no pagaría determinado precio por su producto. Un poco acá cierro esto que es la parte de gastos y la parte de precios, que son 2 puntos fundamentales, como les mencionaba antes. Y empiezo con otros aspectos financieros que considero muy importantes para los emprendimientos. Uno es fijar cuál es su punto de equilibrio. Es decir, cuál es la cantidad de producción que hay que llevar a cabo para poder recuperar los costos. Ese punto de equilibrio es fundamental. Es a partir de qué nivel yo empiezo a tener ganancias. O sea, ya cubrí los costos y empiezo a ganar. Ya cubrí la inversión y empiezo a ganar dinero. ¿Qué podemos armar y qué tenemos que armar? Porque no es podemos, incito a que todos lo armen de manera individual como personas y para sus emprendimientos, un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es un plan, es una proyección de los ingresos y egresos que van a suceder, por así decirlo, en su emprendimiento en un mes. ¿Qué recomiendo yo? Hacerlo antes de que empiece el mes, o sea, una proyección, y que después al final de cada mes revisen los números de la proyección y pongan los números reales. ¿Cómo sería esto? Yo recomiendo hacerlo en Excel. Si trabajan con aplicaciones para ir registrando los gastos y los ingresos, háganlo. Pero después, si pueden, a fin de mes, encárguense de pasar todo a un Excel. Yo creo que es la herramienta magistral para las finanzas. Hacen, vamos a la práctica, varias columnas, en la primera los conceptos y después cada uno de los meses. ¿Qué conceptos van a incluir? Vamos a suponer septiembre. Los ingresos de septiembre. ¿Qué iría en la parte de ingresos? P por Q. Precio que cobro por el producto por cantidad vendida. Después vienen los costos. Y ahí listo todos los costos fijos, todos los costos variables. Y después la diferencia entre los ingresos y los egresos me va a dar la utilidad. Fundamental hacer esto. Es una foto de cómo está la salud financiera de mi negocio. Una vez hecho esto, el proyectado, como les decía, cuando arranca el mes, y el real cuando termina el mes. Una vez hecho esto, vamos a evaluar el número, que es la utilidad, es decir, cuánta ganancia o pérdida obtuvimos ese mes. Eso nos va a dar información de cómo viene funcionando el negocio. Pero, acá gran diferencia, no es una medida del éxito financiero la utilidad. Hay 2 conceptos muy distintos. No entren en pánico aquellos a los que no les gustan las finanzas, porque se los voy a explicar lo más simple posible. La utilidad es lo que decía recién, es la diferencia entre ingresos y egresos.
La rentabilidad, que es el concepto que a nosotros nos interesa para ver el éxito financiero del negocio, es la ganancia dividida por la inversión que yo hice. Por ejemplo, por los costos que yo tuve en ese mes. Porque no es lo mismo si yo gané 101.000 pesos y puse 50.000, que si yo gané 101.000 pesos y puse 100.000. La rentabilidad va a ser totalmente distinta. Es un porcentaje. La utilidad es un número y la rentabilidad es un porcentaje. Nosotros tenemos que apuntar a un determinado nivel de rentabilidad. Un elemento que cuando empezamos a hacer el presupuesto debemos incorporar y debemos empezar a armar, yo lo súper recomiendo, es un concepto que se puso de moda ahora, siempre fue importante, pero ahora es como el boom del fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es un salvavidas. ¿Por qué un salvavidas? Es una cantidad de dinero que voy a ir separando hasta poder conformar un monto total a 6 meses de costos fijos de mi emprendimiento. ¿Qué me va a permitir qué? Poder hacer frente a eventualidades como que se te rompa tu principal herramienta de trabajo, la máquina de costura, la compu, que venga el coronavirus y tengas unos meses hasta que te reacomodás que no estás pudiendo vender, sin tener que preocuparte tanto porque los costos fijos los tenés cubiertos con este fondo de emergencia. El fondo de emergencia tiene que estar líquido, es decir, disponible rápidamente, o invertido en instrumentos que se puedan transformar rápidamente en liquidez, como por ejemplo un fondo común de inversión. Fundamental empezar a construir emergencia. Otro punto que creo que es también muy olvidado en el mundo emprendedor y que los invito a que empiecen a tomarlo en cuenta es el tema del sueldo emprendedor. Dos cosas nos incluyen cuando se calculan los gastos: la mano de obra y el sueldo emprendedor. Obviamente están relacionados, pero es algo que uno no suele dimensionar. ¿Cómo se fija el sueldo emprendedor? El sueldo emprendedor, primero, debe estar incluido en el presupuesto. Es un costo. Supongan que contrataron a una persona para trabajar con ustedes, le tienen que pagar un sueldo. Cuando uno arranca, puede ser que sea muy difícil fijarse ese sueldo emprendedor porque todavía la ganancia no es suficiente como para sacar un sueldo. ¿Qué recomiendo yo? Hacer la práctica igual, aunque sea un monto pequeño, que tu cabeza empiece a registrar que vos recibís una X cantidad de dinero todos los meses. Que no es que un mes sobra me saco, otro me falta pongo. No, separemos las finanzas personales de las finanzas de tu emprendimiento. Eso es algo que hay que hacer desde el momento uno, no mezclar. Si no, nunca vas a saber si tu negocio está siendo rentable o no. Vas a estar mezclando todo. Entonces, cuando arrancás, aunque sea mínimo, pagarte un sueldo emprendedor. Cuando ya tu emprendimiento empieza a funcionar mejor, ¿cómo lo fijas? Haces un presupuesto personal con tus gastos, con cuánta plata necesitas, por ejemplo. Si te va yendo mejor, cuánta plata necesitas para vivir, más la plata que querrías ahorrar por mes, o más monto para ahorrar para vacaciones, más un monto para generar un fondo de emergencia personal. Esto es un poco una forma de fijarte tu sueldo emprendedor. Otra medida que yo suelo recomendar cuando alguien me dice no sé cómo incorporarlo, no sé qué costo incorporar, es que se fijen en su sindicato, en el que corresponda a su actividad, cuánto es el sueldo mínimo, y a partir de ahí, esto lo fijen como piso para calcular su propio sueldo emprendedor. Otro punto es el tema de los medios de pago para emprendedores. Tengan en cuenta que cuanto mayores medios de pago ofrezcan, probablemente mayor nivel de consumo de sus clientes van a tener, porque hoy día es algo que la gente usa muy poco efectivo y usa mucho tarjeta. Yo veo eso por ahí en los emprendedores que se manejan solo con efectivo, lo veo bastante en las consultorías, y siempre incito a que no importa que le tengan que fijar un poquitito más de margen sobre los costos, pero traten de incorporar nuevos canales de pago. Más aún
con el tema de la pandemia. Yo creo que, bueno, que la pandemia fue el gran movilizador de muchas cuestiones de las finanzas de los emprendimientos, y el caso de los medios de pago fue uno de ellos, porque hoy día tenés que mandar el producto y que un globo va a venir con la plata. Puede ser que sí, pero un poco todos se fueron adaptando a esta nueva realidad y ampliando la variedad de medios de pago. Otro punto son las promociones y los descuentos. Hay que hacer, sí, me parece perfecto si el objetivo es aumentar el nivel de venta. Pero ojo, promociones o descuentos, siempre y cuando hayan cubierto los costos fijos y el precio al cual vendan que los costos variables. Si no, estarían yendo a pérdida. Es importante tener ese nivel mínimo que hay que cubrir para poder hacer promociones, salvo obviamente casos extremos en los que haya que hacer una liquidación de stock por cierre del negocio o algún otro tipo de operaciones, que esperemos que no, porque estamos hablando de negocios exitosos en este momento. Un poco resumiendo todo esto que estuvimos hablando, yo siempre recomiendo hacer una rutina financiera que conste de 3 pasos principales. Todos los días registrar los ingresos y los egresos. Una vez por semana, registrarlos como en una app o, por ejemplo, en las notas del celular. Una vez por semana mínimamente pasar toda esa información a un Excel. Y una vez por mes evaluar los resultados, como decíamos antes, evaluar el presupuesto de ese mes y proyectar el del mes siguiente. Ver si tuvo utilidad. ¿Qué hago? Ya me pagué mi sueldo, porque estamos hablando que ya estaba incorporado. ¿Invierto esa plata en el negocio o invierto en alguna alternativa financiera como para poder obtener una rentabilidad? ¿Qué hago con eso? Una vez cada 2 meses, acá en Argentina tendría que estar todos los meses en realidad, revisar los precios, revisar la salud financiera de los precios. ¿Estoy cobrando bien o los costos se me fueron por las nubes y gano un margen pequeñísimo que no vale la pena? Trata de revisar seguido tus precios, tu estrategia de ventas. Trata de ir conformando todos los meses tu fondo de emergencia. Respetá esa rutina financiera porque es la que te va a permitir poder hacer escalable tu negocio. Es decir, que crezca y que no se quede solo en un pequeño proyectito o en un hobby. Con respecto a lo que decía recién, supongamos que tienen un excedente en su negocio y quieren hacer algo con los pesos que les sobraron. Ahí yo hago un paréntesis y les recuerdo la regla de oro financiera, que ¿cuál es? La relación riesgo-rendimiento. Cuanto mayor rendimiento te ofrezca algo, mayor riesgo asociado tiene. Salvo que sea un mercado intervenido en el cual haya algún precio mínimo fijado. Entonces, ojo, tengan cuidado y asesórense en qué invertir. Si yo les tengo que recomendar hoy, ¿qué les recomendaría? Si son pesos que van a tener que usar capaz de acá a una semana, pesos del flujo mensual del negocio, inviértanlo en un fondo común de inversión money market o de liquidez inmediata, que lo pueden rescatar todos los días. Por ejemplo, el Banco Santander tiene el superahorro pesos. Lo ponen en el fondo y cuando necesitan el dinero, siempre antes de un determinado horario, creo que cada institución tiene su propio horario, supongamos a las 3 de la tarde, lo rescatan y lo pueden utilizar. Otra inversión que puede ser, si por ejemplo lo van a necesitar el mes que viene y no esperamos grandes movimientos del tipo de cambio, es hacer un plazo fijo. No le tengan miedo a las inversiones financieras. Averígüense, infórmense y empiecen a meterse en estas opciones que les estoy comentando, que son dentro de todo las más conservadoras. Otra alternativa puede ser comprar los $200. Por ejemplo, les fue muy bien, no van a usar esa plata, quieren dejar ese dinero para futuro o para retirarse ganancias, pueden hacer también lo que es el dólar bolsa o dólar MEP. Hay muchas alternativas para colocar dinero. Por favor, no lo dejen líquido, salvo que lo vayan a utilizar en el muy corto plazo. Siempre tengan en cuenta que hay 2 formas de generar ingresos. Ingresos activos, que son los ingresos propios de tu negocio, o ingresos pasivos. ¿Qué son estos ingresos pasivos? Renta por el dinero que vos tenés. O sea, es un dinerito extra que tenés solamente por haber invertido el dinero, sin tener que gastar energía para lograrlo, solamente haciendo un clic y haciendo algún tipo de inversión. Como checklist financiero, los incito a que como emprendedores traten de abrirse una cuenta de banco separada de la suya,
que traten de hacerse un monotributo, consulten con un contador, hagan las cosas de manera ordenada, registren todos los ingresos y los gastos, por favor, máxima financiera, no dejen pesos líquidos por mucho tiempo, por nada, sería mi consejo. Sean ordenados, tengan en cuenta que las finanzas son el motor para ver si su negocio realmente les está permitiendo vivir de lo que quieren. Y para cerrar, les quiero comentar algunas ideas acerca de lo que son las ventas. Vieron que les comenté que estaba la parte financiera y la parte de venta. Creo fundamental que como emprendedores tienen que conocer cómo vender. Para ver cómo vender es fundamental entender primero ustedes y después transmitirle al cliente por qué están vendiendo ese producto. ¿Qué necesidad vienen a resolverle? Empezar por el por qué, después decirles el cómo y por último decirles el qué. Yo, por ejemplo, si vendo mi asesoría financiera, ¿qué les digo? ¿Por qué? Porque quiero que vos como emprendedor logres la libertad financiera, estar lo suficientemente ordenado para poder disfrutar de lo que te gusta hacer de tu negocio. ¿Cómo? Te ayudo con una asesoría personalizada. ¿Qué? Presupuestos, costos, precios. Eso al final. Ustedes le tienen que vender una necesidad. No tienen que querer su producto, tienen que necesitarlo. Hay un gran crack de las ventas que dice que las personas compramos por 10 motivos. Dominación, control, reconocimiento, exploración, libertad, placer, pertenencia, logro, seguridad o trascendencia. Estudien por qué están comprándole a ustedes sus clientes. Desarrollar la mejor estrategia de ventas. Si me preguntan, no vendan un producto solamente, vendan una experiencia. Véndanle algo más que el producto en sí. Escuchen más de lo que hablan con un cliente. Entiendan qué es lo que quieren. Muchas veces, a mí por lo menos en finanzas me pasa muchísimo y sé que en todos lados pasa. La gente quiere ser escuchada y quiere que se entienda la necesidad que busca satisfacer con tu producto o tu servicio. Fundamental, y por qué fundamental las ventas, y por qué lo menciono, porque son la fuente de los ingresos, que es lo que hace que tu negocio pueda tener vida, pueda llevarse a la práctica, pueda permanecer en el tiempo y ser escalable. Y como última idea, para ir cerrando, y ahora pasamos a las preguntas, como emprendedores les recomiendo que se saquen los miedos, que arranquen, que sigan adelante si ya están en el proceso, que confíen en que fallar es parte del proceso. Hay que fallar rápido y con la menor cantidad de recursos posibles para aprender y poder seguir adelante. Y que confíen en esa palabra que yo había escuchado 1000 veces y hasta que me metí en el mundo emprendedor no sabía bien qué quería decir, que es la serendipia, que es el surgir de las ideas en el camino. O sea, no hay fórmula mágica, no hay miles de procesos que haya que hacer, hay que arrancar. Arranquen lo más ordenado posible y escuchen el proceso, lo que va surgiendo y las ideas y los errores que van cometiendo, las ideas que van teniendo para poder ir transformando su negocio. Espero que les haya servido todo lo que les estoy comentando. Ahora voy a agarrar el celu para ver las preguntas y empezar a responder alguna de ellas. Me preguntan sobre los mockups. Hay una web de mockups, entren, póngalo directamente en Google. El ejemplo más fácil es, hay una foto de una taza en la cual, por ejemplo, yo quiero hacer tazas de Finance by Luli. Agarro el logo, lo pongo y tengo la foto de la taza con el Finance by Luli. Yo eso lo puedo publicar en mi Instagram y puedo decir, vendo tazas. Y ahí veo cuántas personas comprarían ese producto. Y jamás mandé la taza a hacer. Todavía no gasté en eso. Pero con el logo y con eso puedo probar si la gente me compraría. Lo de la taza es lo más simple,
Después ahí está la posibilidad de hacerte web, de mandar mailing. Por ejemplo, haces una web con todos tus datos y ves a dónde cliquea más la gente, o qué producto compraría más. Es una gran forma de obtener datos y de validar el producto. Voy leyendo. ¿Cómo armás un brainstorming cuando tenés muchas ideas en la cabeza? Todo, en un papel. Parece una locura. Yo lo he hecho con varias ideas que me venían a la cabeza. Vos decís, bueno, las tengo en la cabeza, las tengo que poner en un papel. No, no es lo mismo, para nada. Poné todas las ideas sin juzgarte en un papel. Nota todo. Después vas dando tiempo y vas diciendo, bueno, esta no, a ver, no sé, vender cremas, capaz que de Arabia. Y mirá, la verdad que no me quiero meter con el tema de la importación, lo descarto. Después vas a ir descartando, pero el proceso inicial es las ideas que van surgiendo en tu cabeza y largarlas en un papel. No juzgar las ideas, ni juzgarte a vos si lo podrías o no lo podrías hacer. Eso es la fase 2, que es elegir 5 después de todo el brainstorming. Aplicaciones para los que no entienden tanto de las finanzas, hay un montón, se llama gastos, depende el sistema operativo de tu celular, las que te ofrecen, hay muchísimas. Igual siempre lo que recomiendo si quieren arrancar, asesórense, un asesoramiento financiero. Yo por lo menos lo que hago es darles planillas de todo y arrancan sobre ruedas con todo organizado. Y no se limiten con las finanzas, no es un mundo aparte, es algo que podemos hacer todos. A partir de qué momento mi emprendimiento comienza a ser rentable. El emprendimiento comienza a ser rentable cuando puede cubrir, cuando te cubre el sueldo y cuando te da la rentabilidad suficiente como para invertir en tu negocio y no invertir, por ejemplo, en un plazo fijo. Yo ahí consideraría un emprendimiento realmente rentable. Fondo de emergencia, ¿cómo lo calculan? Cuando hacen el presupuesto van a tener los costos fijos ya determinados y en base a eso van a hacer ese monto, los costos fijos promedios, busquen un mes que no sea una locura por alguna cuestión en particular, lo multiplican por 6 y ese es el monto que tienen que tener para generar un fondo de emergencia. ¿Cómo calculo mi sueldo? Como les comentaba antes, con un presupuesto personal, primero poniendo todos los costos que tienen mensualmente, después agregando si quieren ahorrar o quieren hacer algún otro tipo de inversión, tomando como referencia alguna tabla de precios del sindicato. Si tienen personas que trabajan para ustedes, obviamente lo tienen que incorporar en el presupuesto. Hay una forma que está bueno cuando uno quiere arrancar y no puede pagarle un empleado. Entonces puede hacer lo que se llama vender el sueño. Es decir, proponerles, explicarles el por qué tendría que ayudarte en tu negocio, que hoy no te está dando ganancias a vos, pero que vos proyectás que de acá, por ejemplo, a 1 o 2 meses te va a empezar a dar ganancias. O sea, vos le vendés la expectativa futura de ganancia. Se lo vendés porque lo crees, no porque sos un chanta y estás queriendo engañarlo. Pero realmente le podés explicar, podés generar una justificación suficiente, ya sea con números o con la expectativa, o viendo o proyectando por qué el mercado aceptaría tu producto, y lo haces participar, ya sea como socio o como empleado. Esa es una forma. Siempre incluyan el sueldo que le paguen a otra persona dentro de los costos. ¿Qué más? ¿Cómo puedo separar mis finanzas personales de las de mi emprendimiento? Siempre recomiendo tener 2 cuentas bancarias. Si por tema costos y demás no, no se justifica, tengan la plata separada en 2 tipos de fondos distintas. 2 tipos de fondos distintos del banco. ¿Cómo son las mejores formas de invertir la plata que estuviste ganando en tu emprendimiento? Me pregunta alguien. Depende para qué. Siempre le digo lo mismo a la gente, no hay una inversión que sea la mejor para todos, siempre depende para qué. Yo, personalmente, prefiero invertir en dólares porque sé que es algo que no lo toco y porque si hago ese tipo de ahorro es para largo plazo, para viajar, para
no sé, si te quieres comprar una casa, si te quieres comprar una máquina, si querés hacer algo, una cuestión propia de Argentina, con su bendita inflación, compraría dólares. Pero si es algo de corto plazo, ¿cómo invertís ese excedente? Plazo fijo, fondos comunes de inversión. Si ya después tenés un nivel o sea, podés aceptar un nivel de riesgo mayor, te podés ir a acciones, CDRs, tenés un montón de instrumentos. Siempre asesorate y entendé bien el producto. Si necesito adquirir más clientes, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Sobre esto les va a hablar José la semana que viene, sobre todo lo que es sorteos, influencer y demás. Yo creo que la mejor forma de obtener más clientes es tener un cliente ideal, lograr que te recomienden y lograr obtener mayor visibilidad mediante sorteos, alianzas con otros influencers. Depende del negocio, la forma que va a ser mejor. Esa aclaración es fundamental, porque depende del negocio. Si tenés un producto, tal vez hacer sorteos es la mejor forma. Yo que hago asesoramiento financiero, mi mejor forma de aumentar el número de clientes es dictar cursos online, es que los clientes que trabajan conmigo tengan buena experiencia y que me recomienden. O sea, lo mío va más por el boca a boca, ya sea después de un curso o atendiendo bien a un cliente, que por hacer promociones. Depende del negocio, la mejor estrategia. No es que quiera decir todo depende, pero creo que hay muchas cosas que dependen del negocio y depende a quién quieras llegar y a qué emoción quieras despertar de la persona que está del otro lado. Yo como asesora financiera lo que tengo que despertar es confianza. Me sobra plata que puedo hacer para invertir, lo comenté recién. Eh, Acá me dicen, si soy una once de los Excel, ¿cómo puedo hacer para no volverme loca con los números? Reviso todos los días o con más tiempo. El nivel de periodicidad que les comentaba creo que es el mejor. Una vez todos los días registrar ingresos y gastos, una vez por semana pasarlos al Excel y una vez por mes revisar los números generales. Y si pueden, una vez por mes también revisar los precios. No tengo un emprendimiento, pero ¿cómo puedo hacer para tener un ingreso extra? Invirtiendo, generando renta pasiva, o sea, haciendo, por ejemplo, una vez un curso que quede grabado y que después siga generando visualizaciones y te sigan pagando. Eh, Esas son las dos principales alternativas. Obviamente después está reducir los costos o si querés aumentar ingresos, tomar otro trabajo o hacer algún tipo de actividad extra. Pero esas dos rentas pasivas son las que recomendaría para arrancar. ¿Dónde es mejor invertir? En el Fondo Común del Santander. El Santander tiene un montón de fondos. El Superahorro Peso es el que yo les recomendaba para la actividad puntual de manejar la liquidez. La verdad que los fondos tienen un montón de alternativas. Eh, Hay en dólares, hay dólar link, hay activos locales, hay activos extranjeros. Lo que yo recomiendo es que aprendan a leer los fondos. No quiero hacerlo muy largo acá, pero yo en el Instagram subí cómo empezar a poder leer el fact sheet de los fondos o pregúntenme, no hay ningún problema. Me gustaría invertir en bolsa, pero no sé cómo. Es cuestión de perderle el miedo, ir a un agente de bolsa, presentar la documentación que te piden, llenar una ficha y arrancar a operar. Planeo hacer algún curso al respecto, así que les voy a estar comentando. Para solicitar asesoramiento personal, me escriben al @financeByLuli o lulipiñani@gmail.com. Crowdfunding en Argentina, ¿qué tipo de proyectos financian? Lo que es crowdfunding apunta mucho a los proyectos tecnológicos, pero también son amplios a otros sectores. Eh, Hay varios. Yo otra vez estuve hablando con uno que se llama Cygnus, que ellos se enfocan más que nada en los que son de tecnología. Pero hay varios. Igual, para arrancar de cero, o sea, si no tenés nada, no tenés un plan ni nada, recomendaría más los tipos de programas gubernamentales o de empresas o de bancos. Hay muchísimos. Anótense en la Asociación de Emprendedores, empiecen a anotarse y que les lleguen mails. Son un tedio, pero después van a ver que pueden sacar muchísima información ahí y pueden financiarse.
la rentabilidad para que sea bueno, vean el costo de oportunidad, depende un poco de cuánto esté la tasa como para poder comparar. ¿En qué pueden invertir los dólares? A mí hoy es muy difícil recomendar al respecto, porque no hay economista que resista el archivo en Argentina. Les cuento las alternativas. Pueden invertir en bonos en dólares en Argentina, los que se reestructuraron ahora, apuntando a que suban de precio cuando el mercado empiece a comprarlos. Pueden apuntar a comprar obligaciones negociables, o pueden apuntar a comprar fondos comunes de inversión en un banco o en un agente de bolsa, y ahí pueden ser fondos comunes de inversión con activos internacionales o con activos locales. Hoy yo iría a activos internacionales. ¿Cuándo es el momento de hacer publicidad? Desde el inicio. Empezá a hacer propaganda del inicio, para sacar datos, para tratar de averiguar si comprarían o no comprarían tu producto, para ver cómo está la demanda. La demanda, como vimos, sirve para todos los aspectos financieros y de ventas de tu negocio. Fundamental. Bueno, acá me dicen que ya no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Me pueden encontrar en @FinanceByLuli. Les agradezco mucho, 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 mucho a la gente de Santander, de la banca Women, por haberme dado esta oportunidad. Espero haberles sumado. Van a ver un código QR que pueden escanear para ver los beneficios que tienen con la banca Women. Gracias, que tengan buenas noches y bueno, espero seguir en contacto con todos ustedes. Me hubiese encantado verlos a la cara, pero les agradezco mucho, mucho, mucho por sumarse. Y gracias al banco.